Buenas noches, tengan ustedes muy buenas noches. Platiquemos un poquito del NFL, las consecuencias del draft que todavía se están viendo, las oleadas extendidas hasta estos días. Y pues uno de los puntos que debemos de tomar en consideración es lo que implicó para los diversos equipos el irse reforzando. Algunos tuvieron la oportunidad de reforzarse de manera extendida por andar haciendo negociaciones que les permitieron llegar a tener más de 7 oportunidades de poder conseguir jugadores a través de las negociaciones con otros equipos, como fue el caso de los propios Browns de Cleveland. Pero en este caso ahorita me concreto, voy a hablarlo en diversas secciones, a hablar de lo que son los Acereros de Pittsburgh, que no es mi equipo, pero sí es mi segundo equipo seguido y es el equipo de Mercedes, de mi esposa, ¿no? La línea defensiva, por un lado está el que es uno de los mejores, tal vez de los dos mejores rushes que tiene la liga, rushers, y que en este caso es TJ Watt. Hay rumores que dicen, algunos disque especialistas, que se precian mucho de que ellos siempre se apoyan en los números y que yo les voy a hablar objetivamente, etcétera, pero que ya cuando les haces el balance y el all-around, pues tienden a regarla mucho, sobre todo porque son exageradamente ostentosos de repente, o en sus preferencias de equipo que no le disfrazan. La diferencia es que yo soy un aficionado, yo no soy un experto en el fútbol americano, y pues lo que aprendimos con Víctor Serrato, con Roberto Quesellán, con Fernando von Rossum, con Jorge Berry, con los inicios, porque el chavito fue en su momento Antonio de Valdés, y ya después la tradición que se continuó con Pepe Castillo, en paz descanse, con Pepe Espinosa, está confundiendo, Pepe Espinosa con Joaquín Castillo, y que son estos que son un poquito más balanceados, ¿no? Sí son un poquito más prudentes cuando hacen los comentarios, y que es evidente que también ellos tienen sus preferencias, pero no las están presumiendo todo el tiempo en las cámaras. A diferencia de los que somos aficionados, que pues nos vestimos ad hoc, pero que tratamos de dar nuestra opinión con respecto a lo que está ocurriendo, pero son opiniones no fundamentadas en el sentido de que nosotros no nos dedicamos profesionalmente a esto, a diferencia de los otros que cobran y se supone que nada más se dedican a eso. Se circula este rumor que dice que TJ Watt está un poco molesto porque de los linieros defensivos, que son los mejor pagados, él está en el número 8, cuando debería de estar o en el número 1 o en el número 2, evidentemente el más beneficiado en ese sentido, el que tiene el contrato más grande para ser un liniero defensivo, un ala defensiva, pues es Myles Garrett, justamente de los Browns de Cleveland. Y una de las cosas que se alega es que TJ Watt pues quiere que se le pague muchísimo más dinero, y que en un momento determinado él puede decidir, ¿sabes qué? Yo voy a pedir que me cambien porque yo quiero más dinero. Yo me acuerdo que este mismo comentarista hizo la misma observación de Max Crosby, y que Max Crosby, el dinero que le den, lo que él quiere quiere estar en un equipo ganador, y dos, quiere que le paguen un buen. Y el resultado fue que los propios Raiders le renovaron el contrato, y el contrato prácticamente pues ya asegura casi seguro que él va a terminar su carrera con los Raiders. Y cuando le preguntan qué opina al respecto, que está contento de quedarse con la franquicia porque además le están pagando el dinero que él quiere, y él quiere hacer campeón a los Raiders. No hay una diferencia muy grande de otros que pues son mercenarios, ¿no? De mi estimadísimo, querido y admiradísimo Deion Sanders, pues era un mercenario de ver quién le pagaba mejor, ¿no? Y las condiciones le llevaron a un equipo, en el caso de los Halcones de Atlanta en su momento, que tenía un entrenador de perfil también muy alto. Lo que querían era llamar la atención, y una vez que se convierte en agente libre, pues le suelta una mega lana en aquel entonces los 49 de San Francisco, nada más por un año, salen campeones, y al año siguiente le ofrece una mega lana los Vaqueros de Dallas, y los 2 siguientes años sale campeón con ellos, y pues él mantiene este alto perfil, cosa que me llevará a hablar del siguiente punto que quiero tocar, pero eso lo haremos en otro bloque diferente, por lo de la referencia a sus 2 hijos, ¿no? En el caso de los Acereros, el otro liniero importante que funciona muy bien en ese plano es Cameron Hayward, pero él ya tiene más de 34, 35 años de edad, tuvo ya algunos problemas de lesiones la temporada pasada, tuvo un nivel alto,
él seguro va a ser Salón de la Fama, pero en comparación con los años anteriores ya tuvo un pequeño bajón, ¿no? Y lo que hicieron ahora en las elecciones colegiales fue reforzar los lineros defensivos, reforzar los apoyadores, y están también en los ajustes de reforzar bien en la parte de atrás. Y donde todavía les falla bastante, ahí sí coincido con el famoso comentarista ex de TV Azteca y que tiene su canal en YouTube, que se distingue porque es muy gritón y que es el que presume constantemente que él siempre revisa los números. Ahí en esa parte sí coincido con él. Si hay algo que le falla a los acereros es la línea ofensiva. Y los que son los titulares ahorita, que se vieron como buenos prospectos en su momento, pues desgraciadamente no están dando los resultados que se esperan, y esto inmediatamente se ve reflejado en la afectación de que no pueden establecer un juego terrestre decente, además de que ahora tuvieron la pérdida por las circunstancias de la agencia libre de su corredor titular, que si bien en todas sus temporadas ha corrido para más de 1000 yardas, nosotros ya, los que llevamos un tiempo viendo esto, sabemos que correr más de 1000 yardas ya no es un seguro de que estás teniendo una buena temporada. ¿Por qué? Porque ahora ya son temporadas de 17 juegos. Cuando eran temporadas de 14 y cuando las reglas estaban mucho más favorables a los corredores y al juego terrestre, será evidente que pudieron darse los casos que fueron extraordinarios por la dificultad con las reglas de aquel entonces, el caso de O.J. Simpson, ¿no? De poder correr para 2003 yardas por allá por la temporada de 1972-1973, y que fue todo un hito que se tardó mucho tiempo en el caso de Eric Dickerson hasta la temporada del 84 en poder romper esa barrera de las 2000 y romperle el récord a su vez a O.J. Simpson, que previamente también había gente que se había acercado, como Walter Payton, se había quedado en 1800, y luego Walter Payton también va a terminar rompiendo estos respectivos récords, ¿no? Entonces, esto que ahora ya no es tan extraño, Chris Johnson, ahora esta temporada que estuvo muy, muy cerca de hacerlo el corredor de las Águilas, Saquon Barkley, y que ahora se tomó la decisión de que pues ya no iba a tratar de romper el récord, porque pensaron más en el equipo, porque pensaron que convenía más mantenerlo sano, no arriesgarlo a una lesión innecesaria, etcétera. Eso nos da un ejemplo de cómo cambian los tiempos. Pues desgraciadamente un corredor de alto nivel hace pues ya un buen rato que los acereros no lo tienen. Sí llegaron a tener a lo mejor a The Boss, pero desgraciadamente era muy espectacular para acarrear balones cortos, pero él ya no tenía esa fuerza de sus inicios para correr para 1300, 1400, 1500 yardas. Era más bien para el yardaje corto. Y pues prácticamente desde los tiempos tal vez de Franco Harris no han vuelto a tener un corredor de ese nivel. Por ahí uno que otro corredor, a lo mejor 1 o 2 temporadas medio tuvieron el chance y la oportunidad, pero pues no pasó de ahí, ¿no? Y el otro punto de afectación importante, que es el caso del mariscal de campo, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el retiro de Big Ben Roethlisberger, no se ha podido cubrir el hueco. Sí se tuvo una primera selección colegial, pero de una generación que no era como muy destacada, y pues la selección fue Kenny Pickett, que nunca acabó de dar el jalón, nunca acabó de dar el estirón. Por ahí tuvo su oportunidad Mason Rudolph, que a lo mejor físicamente podía competir, pero él no tenía la precisión ni tenía la paciencia como para poder administrar el juego, y las decisiones que en algunas ocasiones pues sí nos llega a sacar de onda, las decisiones que se llegan a tomar por parte de, como le decimos aquí en casa, el Foreman, porque es muy parecido al actor que interpretaba el papel de el Dr. Foreman en la serie de House, en el caso del entrenador de los acereros de Pittsburgh, ¿no? Entonces de repente así como que hay algunas decisiones que dices, pero ¿por qué demonios hicieron esto? Se debió de haber hecho lo otro, etcétera. Y que son los que ponen en tela de juicio a algunos haters que no quieren absolutamente para nada a Tomlin, pero que pues,
les guste o no, ya ha tenido la oportunidad de estar en 2 supertazones. Desgraciadamente uno lo perdió, otro lo ganó, y pues nunca falta el hater que te dice que si ganó ese supertazón es porque ya le habían dejado el equipo armado. Y para las estadísticas, pero sí que cada quien lo puede ver como quiera. Estrictamente hablando, en todas las temporadas que ha estado Tomlin como head coach de los Acereros, nunca ha tenido una temporada perdedora. Lo que sí es muy notorio es que en los últimos 5 años no han pasado de la primera ronda del playoff cuando llegan. Entonces, sí son cosas que se tienen que manejar con muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los Acereros parece ser que tomaron una decisión pertinente, no agarraron a los mejores mariscales porque pues, la oportunidad les tocaba a otros equipos antes que ellos, pero va a ser, me parece que en la tercera ronda, que terminan pescando al que todavía estaba disponible, el que fue el mariscal de campo de Ohio State, que terminó siendo el equipo campeón colegial, y que este jovencito además, y me conmovió mucho la cámara que le tenían cuando estaban seleccionándolo, y que él decía, por favor, que me agarren los acereros, que sean los acereros, que sean los acereros, y ya le llega la llamada de la confirmación que estás listo para ser un acerero, para inmediatamente oficializarlo con Tomlin, diciéndole bienvenido a la franquicia, ¿no? El chavito está muy emocionado, el chavito está muy ilusionado, tiene una fortaleza física bastante notoria, se le compara con Josh Allen. No es un Roethlisberger, pero Josh Allen tiene no la fortaleza, pero sí la resistencia de Roethlisberger. Entonces, no es el que tiene el mejor brazo, no es el que tiene mayor velocidad de piernas, no es un Jalen Hurts, no es un equivalente a Lamar Jackson, pero a final de cuentas lo que importa es que sepan administrar el juego. Y aquí yo siempre les pongo las comparaciones, ¿no? Cada vez que, y ya tocaremos la discusión con el caso de lo que pasó con Shedeur Sanders, es que no tiene el brazo, es que es un poquito desesperado para la movilidad. Les recuerdo que el no ser la primera selección colegial no es ninguna tragedia. Estrictamente hablando, si nos ponemos muy estrictos, su GOAT, como le suelen decir, para mí el jugador más grande de todos los tiempos, no haría trampa. Por eso yo nunca voy a ver de esa manera, sí, con un mariscal muy importante, importantísimo en la historia de la liga, pero nunca como el mejor, a Tom Brady. Él fue sexta ronda. Él fue jugador casi 200 seleccionado. Y bueno, los Raiders no podemos hablar mucho en ese sentido. Ellos llegaron a tener un mariscal de primera ronda que se supone que iba a ser el mariscal del siglo XXI, etcétera, y pues terminó siendo una de las 2 peores contrataciones de mariscal, de las peores decepciones que se han tenido en la historia, en el caso de Jamarcus Russell, ¿no? El ser el número 1 no te asegura absolutamente nada. En su momento también ser número 1 para Eli Manning, sí es un mariscal que terminó ganando 2 supertazones, pero nunca se destacó por los números, ¿no? O en el caso de Peyton, que rompió todos los récords sabidos y por haber, pero entre comillas nada más ganó 2 supertazones y perdió otros 2. Entonces, como que el ser número 1 tampoco te asegura las cosas, y su mejor mariscal de toda la historia fue sexta ronda, y en el caso de Joe Montana, si mal no recuerdo, si bien le fue tercera ronda, estoy casi seguro que también fue sexta ronda, y ninguno de los dos se distinguía por tener la mayor potencia. Siempre se burlaban sus compañeros de las piernitas flacas de Joe Montana, quien para muchos head coaches es el mariscal que ha tenido el mejor juego de pies de todos los mariscales de todos los tiempos. O les recuerdo el caso de Dan Marino, que debió de haber sido supuestamente primera selección colegial y cayó como hasta el lugar número 6, cosa que fue totalmente inusitada. Hasta los propios acereros, que necesitaban ya sustituir en aquel momento el retiro de Terry Bradshaw, lo dejaron pasar, y por eso terminó cayendo con los Delfines, pero rompió todos los récords, pero nunca pudo ganar un solo supertazón, y nada más jugó en uno. Y un caso de otro de los históricos importantes, como el caso de Johnny Unitas, que sí llegó a ganar por ahí algún supertazón, llegó a perder también otro,
pero había ganado ya previamente 2 campeonatos del mundo antes de que existieran los supertazones. Él ni siquiera fue contratado, ni siquiera fue seleccionado, y cuando lo llega a contratar por ahí algún equipo, de hecho lo contrataron los aceleros. Los hijos de Dan Rooney fueron los que le hicieron notar, los hijos, no, de Art Rooney, del dueño original, le hicieron notar al papá de, oye, es que este chavo tiene muy buen brazo, este chavo es muy bueno, pero a él lo ponían literalmente, como no entraba ni a entrenar, lo tenían ahí arrumbado, y se la pasaba aventándole los balones a los hijos del señor Rooney, ¿no? Iba a ser Dan, y van a ser los Art Junior los que le van a decir, oye, este jugador es muy bueno, pero no hicieron caso y lo terminaron desechando. Terminó yéndose a jugar por ahí semiprofesional en alguna Liga X, y de repente por el salario mínimo, creo que por un contrato de $100, lo terminaron contratando los entonces Potros de Baltimore. Y el resultado es que se convirtió en un jugador que se convirtió en leyenda, cuando además el deporte era muy diferente, no era lo de ahorita, ¿no? Entonces, históricamente, nosotros sabemos que el que seas la primera selección no asegura que seas el mejor. El que seas la peor selección tampoco te asegura que vayas a hacer una nulidad. Ahí tienen el ejemplo de lo que está pasando ahorita con Brock Purdy, que fue Mr. Irrelevant hace 3 años, y que ahorita no es el más alto de la elite, pero no baja de cierto círculo de la elite. ¿Por qué? Porque sabe administrar bien el juego. El problema es que si no tienes línea ofensiva, si no tienes corredores, te sueltan todos los balones o te dislocan el codo, pues evidentemente no puedes hacer grandes cosas en ese sentido, ¿no? Entonces hay que ver cómo comienza ahora el proceso de preparación de los aceleros, hay que ver cómo va el asunto de la sustitución de los corredores, en el caso de Najee Harris, que ya no se encuentra en el equipo, que yo siento que tenía una gran facultad para cuando podía pasar de la línea, pero ocurría algo similar a lo que a algunos de sus predecesores les llegaba a ocurrir, que sí, muy buenos, pero de cada 3 jugadas, una era perder 10 yardas, ¿no? Y a lo mejor una medio pasaban de la línea y una en la que sí rompían por completo y hasta anotaban, ¿no? Entonces, lo que se necesita es un poco más de regularidad en ese sentido, pero la parte más importante es que se pueda fortalecer la línea ofensiva y que no se caiga la línea defensiva, porque desgraciadamente es lo que ha provocado que el equipo, si llega medianamente lejos, es por la línea defensiva, y con el paso del tiempo se termina cayendo porque la ofensiva no puede sostener ni siquiera un partido cerrado. No te sirve de nada que tu contrincante no pase de 19 puntos si tú no anotas 15 y dependes por completo de tu pateador, ¿no? Entonces son de las cosas que todavía se tienen que arreglar en el caso de los aceleros de Pittsburgh.